Buen día, ingeniero. Nuestro tema es sobre las acometidas, alimentadores, circuitos de fuerza e iluminación. Somos Paula Ayala, Paula Costa y Julio Vázquez. Bien, las acometidas. La acometida en una instalación eléctrica es una derivación desde la red de distribución de la empresa de servicio eléctrico hacia la edificación. Como podemos ver en la imagen, se encuentra un poste de luz conectado hacia una acometida que debe estar en el domicilio. La clasificación. Las acometidas eléctricas se clasifican por dos criterios básicos, según la tensión y según su forma. Según la tensión es baja tensión y media tensión, y según su forma es aérea y subterránea. Según su tensión, baja tensión, 127 voltios, 200 voltios, 550 voltios. En general se consideran los límites superiores en 600 o 1000 voltios dependiendo del país y su normativa interna. La media tensión tiene valores de 5000 voltios, 25.000 voltios o 40.000 voltios. En general se considera límite inferior en mayor a 600 o 1000 voltios según la normativa del país. Según su forma, son aéreas, subterráneas o especiales. Las aéreas. Desde redes aéreas de baja tensión, la acometida podrá ser aérea para cargas instaladas iguales o menores a 35 kilovatios. Subterráneas. Desde redes subterráneas de baja tensión, la acometida siempre será subterránea. Para cargas mayores a 35 kilovatios y menores a 225 kilovatios, desde redes aéreas, la acometida siempre será subterránea. Especiales. Se consideran especiales a las acometidas de servicios temporales y provisionales de obra. Debe constar como mínimo de los siguientes elementos. Primero, conductor de las acometidas. Segundo, caja para instalar medidores o equipo de medición. Tercero, tubería metálica para la acometida y caja de interruptores automáticos de protecciones. Cuarto, línea y electrodo de puesta a tierra. Ahora, la zonificación. Está el lado suministrador o la compañía eléctrica en este caso y el lado del usuario. Del lado del suministrador se considera que abarca desde la red de suministro eléctrico de la compañía que da el servicio hasta las terminales de servicio del medidor, las cuales pueden ser zapatas, terminales a presión, atornillables cableadas, etc., pero es muy común que se considere que se prolonga hasta el interruptor general de la instalación eléctrica del usuario. El lado del usuario se considera que comprende desde las terminales de salida del medidor hasta el último equipo o contacto del usuario. Normalmente las compañías suministradoras solicitan que el primer elemento que se coloque en el lado del usuario sea un interruptor general, que permita asegurar la desconexión de la instalación interior. En este gráfico podemos ver las partes de la acometida, que divide en tanto al lado de la compañía y del lado del usuario, es decir, la propiedad privada y la del usuario. Entonces, la propiedad privada sería la del lado del usuario y la pública sería de la compañía, que aquí por ejemplo estamos viendo que se encuentra el transformador eléctrico, aquí está la mufa, el tubo conduit, el cable eléctrico THW, el cable desnudo AWG, la tierra física, el interruptor termomagnético y el interruptor de fusibles. Algunas consideraciones que se deben tomar para la instalación de estas acometidas está en su ubicación, ya que se deben considerar las necesidades de conectividad cableada e inalámbrica de los ocupantes y usuarios de los servicios de telecomunicaciones. Cuando se requiere el acceso a los servicios por cable e inalámbrico, las acometidas de entrada pueden requerir un ajuste en el tamaño, cantidad y ubicación. Los proveedores de acceso y proveedores de servicios deberán ser contactados para establecer sus requisitos y explorar alternativas para la prestación de servicios. La ubicación de otros servicios generales tales como eléctrico, agua, gas y alcantarillado deberán ser consideradas en la selección de la ubicación de la acometida de telecomunicaciones. Y unas recomendaciones generales para este tipo de instalaciones es que los conductores de la acometida deberán ser continuos, desde el punto de conexión de la red hasta los bornes de la entrada de equipo de medida. Estos normalmente los instala la compañía suministradora y están bajo su cuidado. No se aceptarán empalmes ni derivaciones en ningún tramo de la acometida. En la caja o armario de medidores deberá reservarse en su extremo una longitud del conductor de la acometida, suficiente que permita una fácil conexión al equipo de medida. Continuando con la exposición, podemos hablar sobre los alimentadores. Revisando un poco del concepto de los alimentadores, tenemos que son aquellos dispositivos electrónicos que van desde la fuente o suministro electrónico principal hasta el tablero principal de la instalación o un tablero general de medidores.
También podemos decir que en un circuito a los conductores a través de los cuales se distribuye la energía se denominará alimentadores secundarios, y los conductores que alimentan a un consumo específico se los llamará derivaciones. Ok, para seguir analizando sobre los alimentadores tenemos que hablar sobre el factor de demanda, que es muy importante dependiendo del sistema en el que estemos hablando. El factor de demanda será la relación entre la demanda máxima del sistema y la carga total instalada de todo el sistema. Como podemos ver en la tabla, en diferentes tipos de ubicación y en diferentes consumos de voltaje corresponde un factor de demanda. Por ejemplo, en hospitales, los primeros 50.000 corresponden a un factor de demanda de 40%. Es importante mencionar que el factor de demanda no será mayor que el valor máximo de la unidad, y en este caso podemos representarla como un porcentaje. Factor de diversidad. El factor de diversidad está relacionado con el factor de demanda, pues esta se calculará a través de las demandas máximas individuales y la relación que hay entre la demanda máxima del sistema. Como podemos ver en este caso, esta relación nos va a dar un valor mayor a la unidad, como por ejemplo podemos ver en el caso de los alumbrados o alumbrado de fuerza, que en el alumbrado estaría entre 1.10 y 1.50, y alumbrado y de fuerza combinados estaría entre 1.50 y 2.0, aunque en algunos casos podría llegar a ser mayor. Factor de carga. El factor de carga es una relación entre la carga promedio de un intervalo de tiempo y la carga máxima durante el mismo intervalo de tiempo. Ya. En los alimentadores tenemos normalizada la caída de voltaje que podría ocurrir en cada uno de ellos. Esta caída de voltaje podría ocurrir de diferentes maneras, ya debido a los cables conductores, a la distancia que hay entre el alimentador y el tablero, o del alimentador al acometido. Como podemos ver, esta caída de voltaje solo debe ser menor al 5% del voltaje nominal, y individualmente, o sea, esto sería entre todo el sistema, y individualmente la relación no debe de pasar el 3% en cada uno. Revisando un poco más sobre el voltaje y avanzando con la relación entre corriente de demanda y corriente de régimen, podemos decir que la corriente de demanda será el resultado de calcular la corriente en el alimentador, y la de régimen será la corriente total calculada al 100% de la carga instalada. Ok, hablando más sobre las caídas de voltajes que pueden ocurrir, nosotros deberemos verificar el calibre de los conductores y seleccionar uno adecuado según las circunstancias que nosotros necesitemos. El calibre de los conductores primero va a estar dado en milímetros cuadrados, o también hay una forma nominal de mencionarlos, como veremos en algunas tablas siguientes. La verificación de este cable seleccionado aplica factores de corrección como de agrupamiento o de temperatura, ya que los cables conductores no se van a comportar en esas circunstancias en tipo de agrupamiento o en una temperatura mayor a la temperatura ambiente. Entonces tendremos que analizar estos factores. Y también tendremos que analizar contra la corriente de régimen y la protección de circuito, para dar una verificación mayor al sistema y que no haya ninguna falla. La verificación de caída de voltaje por impedancia, resistencia y reactancia del calibre seleccionado debe ser adecuada para el sistema en el que estamos nosotros trabajando. Ok, aquí tenemos una pequeña tabla resumen de cómo calcular diferentes factores de esta caída de voltaje, porque en algunas circunstancias vamos a necesitar calcular la sección transversal de los cables conductores o la caída de tensión que nosotros vamos a tener, y tenemos que mejorar esta situación a través de los diversos factores, como podemos ver, que son fórmulas relacionadas entre la sección del conductor, la intensidad de la corriente, la tensión de servicio, la potencia transformada, la longitud de la línea y la caída de tensión y la pérdida de potencia. Además, también podremos analizarlo con la conductividad eléctrica de cada uno de los materiales que estamos trabajando, porque no es lo mismo trabajar con un cobre que con un aluminio o diferentes conductores. Entonces este de aquí va a ser un factor importante para saber qué cantidad de corriente nosotros podemos conducir a través del cable. Aquí podemos ver una tabla donde podemos ver los diferentes tipos de cables a diferentes temperaturas, y además vemos
cómo está el tamaño del cable en milímetros cuadrados y una equivalencia a un tamaño nominal entre AWG según cada uno de los cables. Es más común encontrar los cables según la denominación AWG en los lugares de compras. Como habíamos mencionado, estos cables conductores tienen un factor de corrección según las temperaturas o según el agrupamiento. Por ejemplo, revisando la tabla de la izquierda, podemos decir que según el agrupamiento entre 4 a 6 necesita un factor de corrección de 0.80 y analizando un poco más lo de la temperatura podemos decir que si está entre 36 y 40 en el caso del cobre, en una temperatura de 75 grados, nosotros vamos a tener un factor de corrección de 0.75. Estos cables conductores deberán contar con una protección. Los alimentadores deben proteger tanto de la sobrecarga como el circuito y de acuerdo a la carga de potencia máxima del sistema. También nosotros debemos verificar las derivaciones de estos alimentadores, que de igual manera tienen que estar protegidas a sobrecargas y a los cortocircuitos, para aquellas derivaciones que sean mayores de 10 metros de largo. Si son menos de 10 no deberíamos verificar esto porque se supone teóricamente sí cumplirían los requisitos. A continuación, yo les voy a hablar sobre los circuitos de iluminación. El objetivo de la iluminación es el de proporcionar condiciones de visibilidad idónea para el paseo de visitantes o la observación del entorno. Una buena iluminación aumenta la seguridad de las personas y sus propiedades, disminuyendo los riesgos y aumentando la capacidad de reacción. Los componentes de un circuito de iluminación son interruptor, que es un dispositivo que nos permite desviar o interrumpir el curso de una corriente eléctrica. El tomacorriente es un dispositivo cuya función es poner en contacto eléctrico la tensión de la red con el receptor, es decir, un aparato eléctrico a través de dicho receptáculo. Portalámparas, dispositivo que sostiene las lámparas o bombillos eléctricos. Estos tienen diversas formas, pero la más usada es la de rosca. Lámpara incandescente. Es un dispositivo que produce luz mediante el calentamiento por defecto Joule de un filamento metálico hasta ponerlo al rojo blanco, mediante el paso de corriente eléctrica. Como podemos observar, aquí tenemos un ejemplo de un punto de luz simple con interruptor. Una instalación de bombillo que se enciende y apaga con el interruptor. Tenemos el esquema multifilar y el esquema de montaje. Seguido de una tabla con diferentes niveles de iluminación dependiendo de cada zona. Tenemos la zona general de edificios, centros docentes, oficinas, comercios, industrias y viviendas. Cada una relacionada con una iluminación mínima, recomendada y óptima en unidades lux. Continuamos con los circuitos de fuerza. Los circuitos de fuerza o potencia son utilizados para suministrar electricidad a los receptores de la instalación, como motores, baterías de condensadores, lámparas, etc. Su finalidad persigue convertir en trabajo útil. Estos circuitos normalmente son alimentados con tensiones de baja tensión, normalmente monofásicos a 230 voltios o trifásico a 400 voltios. El desarrollo tecnológico incorporó la utilización a nivel doméstico de equipos eléctricos para realizar automáticamente una serie de labores que hace algunos años solamente se podían realizar de forma manual. Algunos de estos electrodomésticos, como la lavadora y secadora de ropa, lavadoras de platos, equipos de refrigeración, exigen que el circuito eléctrico que los va a alimentar tenga las especificaciones técnicas adecuadas para evitar daños, tanto en la instalación eléctrica del domicilio como en los mismos artefactos que comúnmente se denominan equipos de fuerza. Tenemos la distribución típica, el símbolo universalmente empleado
para especial en el mostrado en la figura y lleva asociado una letra que indica el tipo de equipo que allí se debe conectar. Por consiguiente, tenemos un plano con la ubicación de los tomacorrientes especiales dentro de un hogar. Los procesos operacionales. En el proceso para realizar una instalación de un equipo de fuerza es idéntico al descrito y comprende las siguientes operaciones. 1. Realizar la interpretación del plano de la instalación. 2. Determinar la potencia del electrodoméstico a instalar. 3. Calcular los calibres de los conductores y las protecciones correspondientes. 4. Seleccionar herramientas, materiales y equipo. 5. Trazar la instalación. 6. Instalar ductos. Los 7. Alambrar ductos. 8. Conectar y fijar elementos. 9. Finalmente, probar el circuito.